conseguiría mi hermanastro desempleado un trabajo bien remunerado y dinero gratis, y a cambio me acosó durante meses e intentó que me despidieran, sin saber que esa era su última oportunidad de ser amable. Durante niño, mi hermanastro era el niño mimado y a mí me gustaba así. Cuando mis padres rompieron mi boletín de calificaciones porque obtuve una mezcla de A y B y organizaron una fiesta para mi hermanastro Max, que sacó toda C, me alegré por él. E incluso cuando me regañaron por ser demasiado callado y desagradecido en la mesa, mientras Max recibía el doble de postre por llevar su plato al fregadero. Me alegré por él porque sabía que a la larga esto solo me beneficiaría. También sabía que eventualmente causaría una ruptura entre nosotros. Por supuesto, tenía razón en ambas cosas. Me gradué de la escuela secundaria con todos los honores debido a lo mucho que mi complejo de inferioridad me hizo estudiar, mientras que Max reprobó en tercer año. Me mudé en cuanto cumplí 18 años y usé mi propio dinero para pagar el apartamento, mientras que Max estaba literalmente endeudado legalmente a los 17. Mis padres en realidad dejaron de hablarme tan pronto como me mudé y yo correspondí, nunca volviendo a casa para las festividades. Lo único que hice fue enviar $200 en efectivo a Max cada 2 meses solo para que no dependiera totalmente de nuestros padres. Aparte de eso, no hablamos. Todo lo que sabía de él era que de alguna manera había conseguido un trabajo como supervisor en un McDonald's local. Honestamente, me gustaba así. No quería que ninguno de mi familia supiera cómo me estaba yendo. Esperé hasta que me gradué de la universidad y compré un buen coche, un condominio y tuve un trabajo estable para volver a verlos. Pensé que esto finalmente sería lo que les demostraría algo, pero en cambio tuve un día de acción de gracias que quedará grabado para siempre en mi mente. Me presenté con un atuendo viejo de Old Navy y un generoso cheque y una oportunidad de trabajo para Max. Mi padrastro fue quien abrió la puerta. Casi me quedé sin aliento cuando vi cuál viejo se veía. Mientras tanto, la cara de mi madre estaba inflada con Botox. Para mi sorpresa, en realidad me dieron la bienvenida, pero nunca bajé la guardia, y no fue hasta que todos, padrastro y madre, nos sentamos en la sala de estar que su máscara de amabilidad se cayó. Comenzamos poniéndonos al día y descubrí que Max había sido despedido de McDonald's después de solo un año y había estado desempleado desde entonces. Vi esto como mi oportunidad para hablarle del trabajo. Bueno, empecé, trabajo en un banco y actualmente estamos buscando. Oh, mírame, me pagan por usar una calculadora y usar un traje, me interrumpió. Lo miré fijamente mientras mis padres se reían a carcajadas. Habían pasado casi 8 años desde la última vez que lo vi. Seguramente ya no era un inmaduro, ¿verdad? Lo ignoré como una broma tonta e intenté continuar, pero cada vez que lo hacía, empezaba a hacer caras raras o me llamaba, mono de escritorio, en voz baja. Simplemente suspiré y por primera vez vi a Max por lo que era, un perdedor vago. Así que renuncié a la oferta de trabajo y en su lugar simplemente le entregué el cheque de $17,000 de mi bolsillo. Pero en lugar de agradecerme o incluso simplemente asentir en mi dirección, fue demasiado lejos. Apuesto a que tu difunto padre está muy orgulloso de que te hayas convertido en un parásito del dinero, ¿eh? Mi cara se descompuso. Instantáneamente me llené de tanta ira que mi cuello y mi cara comenzaron a arder. Me levanté para caminar hacia él con los puños cerrados a mi lado y, en respuesta, él también se levantó, excepto que en lugar de enfrentarme, fue para huir y encerrarse en el baño. Mis padres prácticamente se pegaron al sofá, sin querer involucrarse. Simplemente caminé hacia Max y lentamente comencé a abrir la puerta desde afuera, provocándolo. Oye, Max, ¿sabías que iba a ofrecerte un trabajo que tenía un salario inicial de $65,000 hoy? Silencio. Pero bueno, si prefieres golpear tu salchicha todo el día mientras ves chicas que nunca te querrán, todo desde la habitación de la infancia de la que nunca te mudaste, entonces más poder para ti. Ni siquiera me molesté en abrir la puerta después de eso. Simplemente me fui. Una pequeña parte de mí estaba enojada por haberle dejado quedarse con el cheque, pero sobre todo todavía estaba feliz de haber podido ayudarlo. Pero resulta que Max no quería exactamente el cheque. Tampoco quería el trabajo. En cambio, quería arruinar mi vida. No me di cuenta todavía, pero mis comentarios habían lastimado tanto a Max que decidió usarlos para arruinar todo lo que alguna vez había trabajado. Aproximadamente una semana después, comencé a recibir llamadas extrañas en el trabajo. Alguien preguntaba por mi nombre y luego colgaba cuando contestaba. Luego, mi bandeja de entrada de correo electrónico se inundó de confirmaciones de suscripción. De alguna manera, alguien me había suscrito a todos los boletines de sitios porno posibles. Mi correo electrónico del trabajo, no mi correo electrónico personal. Cambié mis contraseñas y seguí adelante, pensando que era solo algo de una sola vez. Luego, mis vecinos comenzaron a mirarme de manera extraña en el pasillo. Resultó que alguien había puesto volantes por todo mi edificio de condominios afirmando que estaba dirigiendo un negocio ilegal desde mi apartamento. Los volantes tenían mi nombre completo y el número de mi apartamento. Supe de inmediato que era Max, pero ¿cómo diablos sabía dónde vivía?
El cheque que le di tenía la dirección de mi banco, no la de mi casa. Me tomó un par de días de pensamiento paranoico antes de recordar que mi madre me había pedido mi dirección el año pasado para enviar una tarjeta de Navidad. Nunca envió nada, pero obviamente le había dado la información a Max. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí. Empecé a recibir paquetes que nunca pedí, cosas caras que llegaban contra reembolso, lo que significaba que tenía que pagarlas o rechazar la entrega. Rayaron mi coche en el garaje de mi edificio. Alguien llamó para presentar una queja por ruido a la asociación de vecinos de mi condominio 3 noches seguidas. Todo esto era molesto pero manejable. Lo que me colmó fue cuando recibí una llamada de mi jefe preguntando si todo estaba bien. Aparentemente, alguien que decía ser mi hermanastro había llamado a recursos humanos para decir que estaba teniendo una crisis de salud mental y que tal vez necesitaban revisarme. Eso podría haber dañado seriamente mi reputación en el trabajo si mi jefe no me hubiera conocido mejor. Se acabó el jugar a la defensiva. Era hora de averiguar exactamente qué tramaba Max y ponerle fin. Llamé a mi madre por primera vez en años y le pregunté casualmente cómo estaba Max. Se lanzó a un monólogo de 20 minutos sobre cómo estaba entre oportunidades pero tenía grandes planes. Lo importante era que todavía vivía en casa, en la habitación de su infancia, tal como había adivinado. Necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar y, lo que es más importante, necesitaba asegurarme de que entendiera que meterse conmigo tendría consecuencias espectaculares. Los días de ser la hermanastra callada y complaciente habían terminado. Si Max quería una guerra, no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Pensé que si Max quería fastidiar mi vida, yo tenía que ser inteligente sobre cómo manejarlo. Simplemente confrontarlo solo empeoraría las cosas. El idiota probablemente esperaba que irrumpiera en la casa de mi madre gritándole, lo que solo encajaría en su narrativa de que yo era inestable. No, tenía que ser más estratégico. Lo primero que hice fue blindar mi vida digital, cambié todas mis contraseñas, configuré la autenticación de 2 factores y creé una alerta de Google para mi nombre. Llamé a mi banco, a las compañías de tarjetas de crédito e incluso a las 3 agencias de crédito para poner alertas de fraude en todo. Lo último que necesitaba era que Max intentara abrir cuentas a mi nombre. Luego me ocupé de la seguridad física. Hablé con el administrador de mi edificio sobre la situación, manteniéndolo vago, solo dije que tenía un familiar problemático que podría causar problemas. Él accedió a alertar a seguridad y asegurarse de que no se aceptaran paquetes sin mi aprobación directa. También compré una cámara barata para mi puerta principal, un timbre ring básico, nada elegante. Durante todo esto, estaba tratando de decidir mi próximo movimiento. No iba a quedarme de brazos cruzados y soportar las tonterías de Max, pero tampoco quería rebajarme a su nivel. Decidí hacer un viaje rápido a mi ciudad natal ese fin de semana, no para confrontar a Max, sino para recopilar información. Conduje el sábado por la mañana y estacioné a unas cuadras de la casa de mis padres. Su vecindario no había cambiado mucho, las mismas casas viejas, las mismas aceras agrietadas. Estaba sentada en mi coche preguntándome qué demonios estaba haciendo cuando vi a Max salir por la puerta principal. Llevaba los mismos pantalones de chándal manchados del Día de Acción de Gracias, pero había añadido una sudadera con capucha mugrienta. Un verdadero icono de la moda. Me encogí en mi asiento mientras pasaba sin siquiera mirarme. Se dirigió a la tienda de conveniencia de la esquina. Decidí seguirlo, no demasiado cerca, solo lo suficiente para ver qué tramaba. Compró cigarrillos y una caja de cerveza barata, luego regresó hacia la casa, pero no entró. En cambio, rodeó la casa hasta el patio lateral donde había un viejo cobertizo que mis padres nunca usaban para nada excepto para guardar la cortadora de césped, pero Max lo abrió y entró, quedándose unos 20 minutos antes de volver a salir y dirigirse a la casa. Interesante. Esperé hasta que los coches de mi madre y Tommy se fueron al día siguiente antes de hacer mi movimiento. El domingo por la mañana siempre iban al restaurante a desayunar, una tradición desde que era niño. Supuse que Max estaría dormido o pegado a sus videojuegos. El cobertizo era lo que quería revisar. La cerradura era barata y fácil de abrir, gracias a los tutoriales de YouTube. Dentro había, bueno, no lo que esperaba. Max había montado una especie de pequeña oficina. Había un escritorio con una vieja computadora portátil, una impresora y pilas de papel. En la pared había fotos mías, fotos de mis redes sociales antes de que lo bloqueara todo, impresiones de mi perfil de trabajo, incluso un mapa con mi condominio marcado en rojo. Era como algo sacado de una mala película de suspense. Lo que realmente me llamó la atención fue un cuaderno etiquetado como Operación Venganza. Muy original, Max. Lo hojeé y encontré una lista detallada de todas las cosas que ya me había hecho para fastidiarme, además de muchas más que estaba planeando. Algunas eran infantiles, como pedir pizzas a mi apartamento a las 3 de la mañana. Otros eran más preocupantes. Había escrito los nombres de varios de mis compañeros de trabajo y notas sobre cómo contactarlos. Tomé fotos de todo con mi teléfono.
Esto no era solo una molesta rivalidad entre hermanos, esto era acoso puro y duro. Volví a colocar cuidadosamente todo exactamente como lo encontré y salí, asegurándome de cerrar el cobertizo. De camino a casa, llamé a mi amiga Bárbara, que trabaja en seguridad informática. Siempre ha sido mi persona de referencia para consejos tecnológicos. Le expliqué la situación sin profundizar demasiado en el drama familiar. Este tipo suena como un perdedor total, fue su evaluación, pero incluso los perdedores pueden causar daño. Necesitas protegerte. Bárbara vino esa noche y me ayudó a configurar una mejor seguridad en todos mis dispositivos. También tuvo algunas ideas sobre cómo rastrear la fuente de cualquier acoso digital futuro. Pedimos comida para llevar y pasamos toda la noche asegurándonos de que todo estuviera protegido. Sabes, dijo Bárbara entre bocados de pad thai, podrías simplemente denunciarlo a la policía por acoso. Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero ver qué hace después. Y jugando con fuego, Bárbara arqueó una ceja. Tal vez lo estaba, pero algo en mí quería manejar esto sola. Además, involucrar a la policía significaba potencialmente tener que lidiar con mis padres y no estaba preparada para ese dolor de cabeza. Las siguientes 2 semanas fueron tranquilas, tal vez demasiado tranquilas. Revisé las grabaciones de mi cámara diariamente, pero no había señales de Max, ni llamadas extrañas, ni paquetes, nada. Casi comencé a pensar que se había rendido. Entonces recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba en el trabajo. En contra de mi mejor juicio, contesté. Hola, ¿es Alex?, preguntó una voz de mujer. Sí, ¿quién habla? Soy Karen de Credit Secure. Hemos detectado actividad inusual en sus cuentas. Parece que alguien intentó abrir 3 tarjetas de crédito a su nombre ayer. Se me cayó el estómago. Pasé mi hora de almuerzo lidiando con el intento de robo de identidad. Afortunadamente, las alertas de fraude que había configurado habían evitado cualquier daño real, pero estaba claro que Max estaba intensificando las cosas. Esto ya no era solo molesto, era potencialmente criminal. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. ¿Problemas de crédito? Tal vez deberías tener más cuidado con quién te metes. No respondí, simplemente guardé el número como evidencia, pero ahora estaba genuinamente enojado. Esto había ido demasiado lejos. Al día siguiente en el trabajo, no podía concentrarme. Mi mente seguía divagando hacia Max y sus estúpidos planes de venganza. Durante mi descanso de la tarde, decidí revisar mi correo electrónico personal y ahí estaba, un correo electrónico de mi madre con el asunto: necesitamos hablar de Max. Lo abrí con los dedos sudorosos. Era breve: Alex, no sé qué está pasando entre tú y tu hermanastro, pero ha estado actuando de forma extraña desde tu visita. ¿Podrías llamarme, mamá? Al menos esta vez usó hermanastro. Algunas cosas sí cambian. No la llamé, pero sí formulé un plan. Si Max quería jugar sucio, yo también podía jugar sucio, pero de forma más inteligente. El primer paso fue llamar al McDonald's donde solía trabajar y pedir hablar con el gerente. Me presenté como un posible empleador haciendo una verificación de referencias de Max. El gerente, un tipo llamado Ricky, se rió. ¿Referencia para Max? Señor, la única referencia que le daría a ese tipo es que se mantenga bien alejado. Fue el peor empleado que he tenido. Llegaba tarde, se iba temprano, robaba de la caja registradora, acosaba a las compañeras. No lo despedimos, lo arrestaron en el estacionamiento por vender marihuana. Simplemente nunca lo volvimos a poner en el horario después de eso. Interesante. Muy diferente de la historia de que el gerente estaba celoso que mi madre me había contado. Le di las gracias a Ricky y colgué. Luego pasé al segundo paso. Llamé al teléfono de Max desde un número desechable que había configurado. Él contestó. Disfracé un poco mi voz. Oye, ¿es Max? Escuché que podrías conseguirme algo. Me arriesgaba, pero el comentario de Ricky sobre la venta de marihuana me hizo sospechar que Max todavía podría estar traficando. ¿Y quién habla? Sonaba desconfiado pero interesado. Y me llamo Dañan, Marra del taller de coches me dio tu número. Dijo que podrías ayudarme con algunos suministros para una fiesta. Hubo una pausa. Sí, puedo ayudarte. ¿Qué buscas? Quedamos en encontrarnos en la tienda de conveniencia cerca de la casa de mis padres ese fin de semana. Colgué sintiendo una mezcla de triunfo y nerviosismo. No tenía intención de comprarle drogas a mi hermanastro perdedor, solo quería confirmación de lo que estaba tramando. El resto de la semana pasó sin incidentes. Me tomé el viernes libre del trabajo y conduje hasta mi ciudad natal, registrándome en un motel barato con un nombre falso. Paranoico tal vez, pero más vale prevenir que lamentar. El sábado por la mañana estacioné frente a la tienda de conveniencia y esperé. Justo a tiempo, apareció Max, mirando a su alrededor con nerviosismo. Llevaba una gorra de béisbol calada y gafas de sol, sentado en mi coche con la ventanilla entreabierta para poder oír.
Lo vi pasearse durante unos 10 minutos antes de sacar su teléfono. Un minuto después sonó mi teléfono desechable. No contesté. Intentó 2 veces más y luego envió un mensaje de texto: ¿Dónde estás? No respondí. Esperó otros 15 minutos, poniéndose visiblemente agitado, antes de finalmente rendirse y volver hacia la casa de mis padres, pero no entró. Se dirigió de nuevo al cobertizo. Le di algo de tiempo, luego agarré mi teléfono y lo seguí. Esta vez no entré al cobertizo, simplemente me quedé cerca de la ventana, grabando con el teléfono mientras Max despotricaba para sí mismo: idiota, no apareció, perdiendo mi tiempo. Podría haber sido una trampa. Necesito concentrarme en el plan de todos modos. Lo oí revolver papeles, luego: Alex no sabrá que lo golpeó cuando termine. Deseará nunca haber regresado. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre, el inconfundible clic de un arma siendo manipulada. Casi se me cae el teléfono, pero logré seguir grabando. Deberías haber visto su cara cuando mencioné a papá. Max se rió para sí mismo, siempre fue una nenita sensible. Había oído suficiente. Retrocedí en silencio y regresé a mi coche, con el corazón latiendo con fuerza. La grabación no era nítida, pero era suficiente para que me preocupara seriamente. ¿Max era realmente peligroso o solo fanfarroneaba para sí mismo? Decidí no correr riesgos. Cuando regresé al motel, copié la grabación a mi computadora portátil y luego llamé a Bárbara. Creo que mi hermanastro podría ser realmente peligroso, le dije, tratando de mantener la voz firme. Define peligroso, respondió Bárbara. ¿Cómo? Creo que podría tener un arma y estar planeando algo serio. Bárbara guardó silencio por un momento. Alex, tienes que ir a la policía. Lo sé, pero sin peros. Esto ya no se trata de drama familiar. Si realmente temes por tu seguridad, debes denunciarlo. Tenía razón, por supuesto, pero aún dudaba. Ir a la policía significaba que todo este lío se volvería oficial. Mis padres se involucrarían. Sería complicado. Entonces mi teléfono sonó con una notificación de la aplicación de seguridad de mi condominio. Alguien estaba tratando de entrar en mi apartamento. La cámara mostraba a un repartidor con un paquete grande. No había pedido nada. Inmediatamente llamé a la recepción de seguridad de mi edificio. Soy Alex del apartamento 412. Estoy fuera de la ciudad y no espero ninguna entrega. Por favor, no acepte ningún paquete a mi nombre. Demasiado tarde, señor, dijo el guardia de seguridad. El repartidor dijo que era perecedero y necesitaba una firma inmediata. Su hermanastro firmó por él. ¿Y mi hermanastro? No tengo ningún hermanastro en la ciudad. Hubo una pausa incómoda. Un tipo alto, un poco corpulento, con barba. Dijo que estaba cuidando su casa mientras usted estaba fuera. Tenía una llave y todo. Sentí que iba a vomitar. Ese no es mi hermanastro. Es alguien que se hace pasar por un familiar. No tiene permiso para estar en mi apartamento. Por favor, llamen a la policía inmediatamente. Colgué y llamé a Bárbara, que vivía a unos 15 minutos de mi edificio. Bárbara, Max está en mi apartamento. De alguna manera consiguió una llave. La seguridad del edificio está llamando a la policía, pero ¿puedes ir allí? En camino, dijo sin dudarlo, mientras yo comenzaba el viaje de 3 horas de regreso a casa. Bárbara me mantuvo informada por mensaje de texto. La policía había llegado, pero Max ya se había ido. La entrega perecedera resultó ser una caja de pescado podrido que había dejado en la encimera de mi cocina. Clásico de Max, infantil y asqueroso. La policía tomó un informe, pero dijo que no había mucho que pudieran hacer ya que no se había robado nada y el daño era mínimo. Me aconsejaron que cambiara mis cerraduras y solicitara una orden de restricción. Cuando llegué a casa, Bárbara ya había llamado a un cerrajero que estaba terminando de cambiar las cerraduras de mi apartamento. El olor a pescado podrido todavía impregnaba el aire a pesar de los esfuerzos de Bárbara por limpiar. Estaba exhausta, enojado, pero sobre todo, había terminado de ser el saco de boxeo de Max. Necesito terminar con esto, le dije a Bárbara mientras nos sentábamos en mi balcón para escapar del olor. No solo detenerlo, sino asegurarme de que nunca más pueda hacer este tipo de porquería. ¿Qué estás pensando? Bárbara parecía preocupada. Algo legal, le aseguré, pero efectivo. Al día siguiente era domingo. Sabía que mis padres estarían en su desayuno habitual en el restaurante y que Max probablemente estaría durmiendo. El momento perfecto para que hiciera algunas llamadas. Primero llamé a un amigo que trabajaba en el DMV. No buscaba nada ilegal, solo la confirmación de algunas sospechas. Efectivamente, la licencia de conducir de Max había sido suspendida hace 6 meses por multas impagas y conducir sin seguro. Sin embargo, lo había visto conduciendo el coche de mi madre justo ayer. Luego llamé a una compañera de la universidad que se había convertido en asistente legal.
Ella me ayudó a entender exactamente qué constituía acoso y robo de identidad en nuestro estado y qué evidencia necesitaría para una orden de restricción. Tenía suficiente. Luego llamé a mi jefe. Le expliqué la situación brevemente y pedí el lunes libre para ocuparme de algunos asuntos familiares. Fue comprensivo. Finalmente, llamé a mi madre. Contestó al tercer timbre, sonando sorprendida de escucharme. Alex, ¿todo está bien? No realmente, punto. Mamá, necesitamos hablar de Max en persona. ¿Puedo ir mañana por la mañana? Hubo una larga pausa. Supongo que estaría bien. Tommy estará en el trabajo. Bien, mejor. Prefiero hablar contigo a solas primero de todos modos. Estaré allí a las 10. Pasé el resto del domingo preparándome. Organicé todas mis pruebas, las fotos del cobertizo de la operación venganza de Max, las grabaciones, los intentos de fraude de crédito, todo. Hice una copia de seguridad de todo en la nube e hice copias físicas. Si Max me había enseñado algo, era a ser minuciosa. El lunes por la mañana me vestí con cuidado con una blusa y pantalones sencillos, profesional pero no intimidante. No quería que mi madre sintiera que iba a atacarla, aunque parte de mí la culpaba por encubrir a Max todos estos años. Cuando llegué, mi madre parecía nerviosa. Claramente se había esforzado, se había peinado y llevaba un atuendo más elegante que su ropa de estar por casa habitual. La casa también estaba impecable. Me recordó a cómo solía limpiar frenéticamente antes de que mi padrastro llegara del trabajo. ¿Está Max aquí?, pregunté al entrar. Ella negó con la cabeza. Salió temprano. Dijo que tenía algunos asuntos que atender. Genial, genial. Eso podría significar cualquier cosa, desde vender drogas hasta destrozar mi coche otra vez. Había estacionado a una cuadra de distancia por si acaso. Nos sentamos en la sala de estar, incómodamente en los extremos opuestos del sofá. Mi madre no dejaba de juguetear con su anillo de bodas, un hábito nervioso que tenía desde que tengo memoria. Mamá, necesito mostrarte algo, dije, sacando mi carpeta de pruebas. Max me ha estado acosando desde Acción de Gracias. Empezó con bromas, pero ha escalado a robo de identidad de allanamiento de mi casa. El rostro de mi madre pasó por una serie de expresiones, confusión, incredulidad, actitud defensiva y finalmente una especie de reconocimiento resignado. Ha estado perturbado, dijo en voz baja, semanalmente desde que volviste. Siente que te estás luciendo, haciéndolo quedar mal. Mamá, le di 17,000 pesos y le ofrecí un trabajo. ¿Cómo eso lo hace quedar mal? No tuvo respuesta para eso. Le mostré todo, las fotos del cobertizo de Max, las capturas de pantalla de los intentos de fraude de tarjetas de crédito, las imágenes de seguridad del edificio de él entrando en mi apartamento. Con cada prueba, parecía encogerse un poco más en el sofá. No sé qué esperas que haga, dijo finalmente con voz débil. Espero que dejes de encubrirlo. Ya no es un niño, mamá. Es un adulto que toma decisiones para lastimar a la gente, para lastimarme a mí, y ya he tenido suficiente. Saqué el último documento, una solicitud de orden de restricción que había llenado esa mañana. Voy a presentar esto hoy. Max tendrá prohibido legalmente contactarme o acercarse a mi casa o lugar de trabajo. Si lo viola, será arrestado. Mi madre comenzó a llorar, no sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. Es mi hijo y tú eres mi hijo, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz, pero nunca me has protegido de él, así que ahora me estoy protegiendo yo misma. La puerta principal se cerró de golpe, haciéndonos saltar a ambas. Max irrumpió en la sala de estar, con la cara roja de ira. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, exigió, mirándome con furia. Me levanté, manteniendo la mesa de café entre nosotros. Estoy hablando con mamá sobre tu pequeño pasatiempo de acosarme. Max miró los papeles esparcidos sobre la mesa, luego el rostro lleno de lágrimas de nuestra madre. Algo pareció romperse en él. ¿Crees que puedes simplemente venir aquí y ponerla en mi contra después de abandonar a la familia durante años? Ni siquiera sabes por lo que hemos pasado. Max, cálmate, dijo mi madre, pero su voz era tan débil que apenas se oía. No, estoy harto de que piense que es mejor que todos, volviendo con su trabajo elegante y su apartamento, mirándonos por encima del hombro. Mantuve la voz firme. Nunca te miré por encima del hombro, Max. Intenté ayudarte. Él se rió amargamente. Me dejaste aquí con ellos, señaló a nuestra madre. ¿Sabes lo que ha sido ser el único en el que podían centrarse, el único al que podían criticar y controlar? Tú escapaste y yo recibí doble presión. Eso no era lo que esperaba que dijera. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Eso no justifica lo que has hecho, dije con firmeza, el acoso, el robo de identidad, allanar mi casa. El rostro de Max cambió, una sonrisa burlona reemplazó la ira. Pruébalo. Señalé las pruebas sobre la mesa. Ya lo hice.
La sonrisa burlona vaciló. Miró los papeles y luego a mí. ¿Y qué? ¿Vas a llamar a la policía ahora? Si tengo que hacerlo. Dio un paso hacia mí e instintivamente retrocedí. Fue entonces cuando noté el bulto en el bolsillo de su chaqueta. ¿Era esa el arma que lo había oído manipular? Mi madre también lo vio. Max, ¿qué tienes en el bolsillo? Él la ignoró, manteniendo sus ojos en mí. Siempre te crees tan listo, ¿verdad? Perfecta con su vida perfecta. Mi vida no es perfecta, Max. Simplemente trabajé por lo que tengo en lugar de intentar derribar a otros. Trabajaste por ello, gritó, haciéndonos estremecer a mi madre y a mí. Tuviste todas las ventajas. A papá siempre le gustaste más. Los maestros siempre te ayudaron más. Incluso cuando te fuiste, lo tuviste más fácil porque nadie esperaba nada de ti. Estaba confundido. Tommy apenas me toleraba. Siempre había asumido que a Tommy no le agradaba. Era frío, crítico y parecía molesto por mi mera presencia durante toda mi infancia. Nunca se me ocurrió que su actitud hacia mí podría haber cambiado después de que me fui. No, Tommy, escupió Max, mi padre, tu padrastro. Tú no fuiste el que tuvo que estar a la altura de estándares imposibles. Tú no fuiste la que fue comparada con su brillante hijastra todos los días después de que te fuiste. Vaya giro argumental que no había visto venir. Miré a mi madre, que estaba mirando a cualquier parte menos a nosotros. ¿Es eso cierto?, le pregunté. Ella suspiró profundamente. Tommy cambió después de que te fuiste. Estaba orgulloso de lo independiente que eras, comenzó a preguntarse por qué Max no podía ser más así. Casi me reí de la ironía. Durante todos esos años pensé que Max era el niño mimado y aparentemente había estado viviendo a mi sombra después de que me fui. Pero eso aún no excusaba su comportamiento. Max, dije con cuidado, notando que su mano volvía a acercarse a su bolsillo, pase lo que haya pasado en el pasado, no justifica lo que estás haciendo ahora. Esto tiene que parar. ¿O qué?, desafió. O presentaré esta orden de restricción hoy y presentaré cargos por robo de identidad y allanamiento de morada. Eso es tiempo de cárcel serio, Max. Sacó la mano del bolsillo, pero en lugar de un arma, sostenía las llaves del coche de mi madre. Buena suerte probando algo. Me voy de aquí. Max, espera, gritó mi madre, pero él ya se dirigía a la puerta. Recordé lo que me había dicho mi amiga del DMV, si conduces con una licencia suspendida, ese es otro cargo que añadir a la lista. Se quedó paralizado, con la mano en el pomo de la puerta. ¿De qué estás hablando? Tu licencia fue suspendida hace 6 meses, lo revisé. Max se giró lentamente, con el rostro mezcla de rabia e incredulidad. ¿Revisaste mi licencia? ¿Qué te da derecho? El mismo derecho que tuviste tú para revisar mi historial crediticio, supongo, respondí con calma. La diferencia es que yo no intenté arruinar tu futuro financiero. Miró las llaves en su mano, luego a mí, luego a nuestra madre. Por un segundo pensé que podría arrojarme las llaves. En cambio, las golpeó contra la mesa de la entrada y salió furioso por la puerta principal a pie. Mi madre y yo nos quedamos en silencio durante un largo momento después de que se fue. Necesita ayuda, dije finalmente, ayuda profesional que tú y Tommy no pueden brindarle. Ella asintió lentamente. Lo sé. Lo sabemos desde hace un tiempo, pero cada vez que lo sugerimos, amenaza con irse y yo simplemente, no puedo perder otro hijo. Sus palabras me golpearon inesperadamente fuerte. ¿Y me había considerado perdido? Aparté ese pensamiento por ahora. No lo estás ayudando dejándolo seguir así. Está destruyendo su vida e intentando destruir la mía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Recogí mis pruebas y las volví a poner en la carpeta. Eso depende de Max. Si detiene el acoso por completo, no presentaré la orden de restricción ni cargos. Pero si hay un solo incidente más, iré a la policía con todo lo que tengo. Me levanté para irme, pero mi madre me tomó la mano. Alex, lo siento por todo. Por no protegerte cuando eras más joven, por dejar que las cosas llegaran tan lejos con Max. Fue la primera disculpa real que le había oído decir. No supe cómo responder, así que simplemente asentí y retiré suavemente mi mano. Y me voy solo, dije mientras caminaba hacia mi coche. Me sentí más ligera de alguna manera, no porque hubiera ganado contra Max, sino porque por una vez me había defendido sin ceder. La pelota estaba en su tejado ahora. Poco sabía que Max estaba a punto de devolvérmela con creces. 2 días después, estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono personal con un número que no reconocí. Casi lo ignoré, pero decidí contestar. Hola, ¿es Alex?, preguntó una voz de mujer. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia del Hospital Westside. Tenemos a su hermanastro Max aquí en la sala de emergencias. Usted figura como su contacto de emergencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está estable,
pero ha tenido un accidente. Pregunta por usted. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar y conduje al hospital con la mente acelerada. ¿Era esto legítimo u otra de las artimañas de Max? Solo había una forma de averiguarlo. Cuando llegué a urgencias, me dirigieron a una cama con cortinas donde Max yacía pálido y demacrado. Su brazo derecho estaba enyesado y tenía una fea herida en la frente. «Viniste», dijo al verme, sonando genuinamente sorprendido. «¿Qué pasó?», pregunté, quedándome cerca del pie de la cama. Intenté cruzar la autopista a pie, no estaba prestando atención, miró hacia otro lado, me golpeó un camión. «¿Por qué cruzabas la autopista?». Se encogió de hombros con su brazo bueno. Iba a casa de un amigo. Entró la enfermera, revisando las constantes vitales de Max. El médico quiere que se quede ingresado durante la noche en observación por la conmoción cerebral. ¿Tiene su información del seguro? Max pareció entrar en pánico. Te dije que no tengo seguro. La enfermera me miró expectante. Me sentí en conflicto. Incluso después de todo lo que Max había hecho, verlo herido y vulnerable removió algo en mí, un sentido de responsabilidad que no podía sacudirme por completo. Este seguía siendo el chico con el que había crecido, el niño que había sido moldeado por el mismo hogar disfuncional del que yo había escapado. Podría haberme ido. En cierto modo quería hacerlo, pero en lugar de eso saqué mi billetera. Yo me encargaré del papeleo, le dije. ¿Puedes darnos un minuto? Cuando ella se fue, Max no me miró a los ojos. No tienes que pagar por esto. Sé que no puedo pagarte. Lo sé. Nos sentamos en un silencio incómodo durante un momento. ¿Por qué viniste?, finalmente preguntó. Después de todo lo que hice. Consideré la pregunta. Porque a pesar de todo, sigues siendo familia y quería asegurarme de que estabas realmente herido y no solo atrayéndome a otra trampa. Casi sonrió ante eso. Bastante justo. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando. Pero esto es todo, Max. Mi último acto de buena voluntad. Si alguna vez intentas meterte con mi vida otra vez, no dudaré en usar todo lo que tengo en tu contra. ¿Entiendes? Asintió lentamente. Sí, lo entiendo. Bien. Ahora voy a pagar tu factura del hospital y te daré una oportunidad más para cambiar las cosas. Lo que hagas con ella depende de ti. Mientras me levantaba para irme, gritó, Alex. Me giré. Lo siento por el comentario de papá en acción de gracias. Eso fue demasiado lejos. No fue una disculpa completa, pero fue algo. Asentí en reconocimiento y fui a buscar el departamento de facturación. No podía saber entonces si Max estaba realmente arrepentido o simplemente diciendo lo que pensaba que quería oír. Todo lo que sabía era que había terminado de ser una víctima. Ya fuera que Max cambiara o no, yo estaría bien. Había construido una vida para mí y nadie, ni Max, ni mi madre, ni Tommy, podía quitarme eso. Pagué la factura del hospital de Max, dejé mi información de contacto para los médicos y salí a la luz del sol, sintiendo por primera vez que estaba completamente libre de la disfunción de mi familia. Ya fuera que este fuera el final de la venganza de Max o solo una tregua temporal, estaba listo para lo que viniera después. Al salir del hospital ese día, no tenía idea de si acababa de cometer el mayor error de mi vida o si finalmente había llegado a Max. Parte de mí estaba esperando que cayera la otra zapata, como si todo el accidente fuera una estafa elaborada para que yo pagara sus facturas del hospital, pero según los médicos, sus lesiones eran definitivamente reales. La conmoción cerebral fue leve, pero el brazo roto tardaría semanas en curarse adecuadamente. Intenté sacar a Max de mi mente y concentrarme en el trabajo durante los siguientes días. Había hecho lo que podía, pagado sus facturas médicas, dado otra oportunidad y dejado muy claro que no habría más oportunidades después de esta. La pelota estaba en su tejado ahora. Aproximadamente una semana después de la visita al hospital, recibí una notificación. Era un mensaje de texto de mi madre preguntando si había sabido algo de Max. Aparentemente, no había regresado a casa después de ser dado de alta. Le dije que no había sabido nada y le sugerí que tal vez se estaba quedando con un amigo. No parecía convencida, pero me agradeció de todos modos. Pasaron 2 semanas más sin drama de Max. Sin acoso, sin paquetes extraños, sin intentos de fraude de tarjetas de crédito. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez el susto del hospital realmente le había hecho entrar en razón. Entonces sonó mi timbre un sábado por la tarde. Revisé mi cámara de seguridad y me congelé. Max estaba parado afuera de mi puerta, luciendo incómodo con jeans limpios y una camisa abotonada que nunca antes había visto. Su brazo todavía estaba enyesado y tenía ojeras. Consideré no contestar, pero la curiosidad pudo más que yo. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad puesta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Puedo entrar?, preguntó sin mirarme a los ojos. La última vez que estuviste aquí, dejaste pescado podrido en mi encimera. Hizo una mueca.
Sí, lo sé. Lo siento por eso y por todo lo demás. Lo estudié por un momento. Se veía terrible, más delgado, cansado y extrañamente nervioso, no el idiota engreído que me había estado atormentando durante meses. 5 minutos, dije, cerrando la puerta para quitar la cadena, y estoy grabando esta conversación en mi teléfono, agregué mientras lo dejaba entrar. Max asintió y me siguió a la sala de estar, pero no se sentó. Simplemente se quedó allí torpemente jugando con el borde de su yeso. Así que lo animé después de un incómodo silencio. Quería decirte que no te molestaré más. Conseguí un trabajo. Bueno, 2 trabajos en realidad. Turno de mañana en un almacén y turno de noche en una gasolinera. Eso fue inesperado. Está bien, bien por ti. Y estoy pagando a mamá por todo el dinero que me ha prestado a lo largo de los años, empezando por el seguro del coche que dejé caducar. Arqueé una ceja. ¿Qué provocó esto? Se encogió de hombros. El accidente, supongo. Y dudó. Tuve que dormir en mi coche durante algunas noches después del hospital, tuve tiempo para pensar. Espera, ¿has estado viviendo en tu coche? Tommy cambió las cerraduras, la voz de Max era plana. Dijo que no podía volver hasta que me pusiera las pilas y dejara de acosar a su hijastro. Estaba genuinamente sorprendida. Tommy realmente me había defendido después de todos estos años. De todos modos, continuó Max, solo quería decir que lo siento, de verdad, esta vez. Las cosas que hice estuvieron mal. No te lo merecías. No sabía qué decir. Parte de mí sospechaba que esto era solo otra táctica de manipulación, pero parecía sincero. ¿Dónde te estás quedando ahora?, pregunté. Conseguí una habitación en una casa con otros tipos. No es genial, pero es un lugar para dormir que no es un Honda Civic, punto. A pesar de todo, sentí una punzada de simpatía. ¿Necesitas dinero? Negó con la cabeza rápidamente. No es por eso que vine. Metió la mano buena en el bolsillo y sacó un sobre. Quería darte esto. Lo tomé con cautela y miré dentro. Era efectivo, no mucho, tal vez unos cientos. ¿Para qué es esto? Es el comienzo de pagarte la factura del hospital y el cheque que me diste en acción de gracias. Me gasté ese dinero como un idiota. Lo miré fijamente, tratando de averiguar si esto era real. Max, no necesito. Lo sé que no lo necesitas, pero necesito devolverlo. Me miró directamente por primera vez. Estoy tratando de arreglar las cosas, no solo contigo, sino con todo. Dejé el sobre en la mesa de café. Quédatelo. Úsalo para ponerte de pie. Pero si realmente quieres pagarme, simplemente sigue el camino en el que estás ahora. Eso significaría más que el dinero. Max pareció que iba a discutir, pero luego simplemente asintió. Está bien. Mientras se giraba para irse, me encontré preguntando, ¿quieres tomar una cerveza alguna vez? Hoy no, pero tal vez la semana que viene. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. Sí, eso sería. Sí. Después de que se fue, me senté en mi sofá sintiéndome extrañamente emocional. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que una conversación había arreglado mágicamente años de disfunción, pero sentí que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para algo mejor. Llamé a Bárbara para informarle sobre la situación de Max. Así que simplemente apareció y se disculpó. Así sin más. Sonaba escéptica. Lo sé, es raro, pero parecía diferente, como genuinamente humilde. La gente no cambia de la noche a la mañana, Alex. No fue de la noche a la mañana. Ha pasado casi un mes desde el hospital y aparentemente ha estado sin hogar durante parte de ese tiempo. Bárbara suspiró. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Mantén la guardia un poco alta. Tenía razón, por supuesto. Una disculpa no borraba todo lo que había sucedido, pero no pude evitar sentir un optimismo cauteloso. La semana siguiente me reuní con Max en una cafetería a medio camino entre mi apartamento y su nueva habitación. Ya estaba allí cuando llegué, destrozando nerviosamente una servilleta en una mesa de la esquina. Tuvimos una conversación pequeña e incómoda sobre el clima y sus nuevos trabajos. Me preguntó sobre mi trabajo y le di la versión desinfectada, todavía no estaba listo para compartir demasiado. Así que finalmente dije, después de haber agotado todos los temas seguros, ¿cómo están mamá y Tommy? Max hizo una mueca. Mamá está molesta porque me mudé, sigue tratando de convencerme de que vuelva a casa. Tommy en realidad ha estado extrañamente comprensivo con que encuentre mi propio lugar. ¿En serio? Eso no suena como el Tommy que recuerdo. Sí, bueno, Max dudó, después de tu visita hubo una pelea enorme, más grande de lo que jamás había visto. Mamá me estaba defendiendo, Tommy decía que necesitaba consecuencias. Se puso bastante feo. Sentí una punzada de culpa. No quise causar problemas. No lo hiciste. Esto venía de lejos.
Tommy en realidad ha estado yendo a terapia durante los últimos 2 años, algo sobre cómo controlar mejor su ira. Max se rió sin humor. Hubiera sido bueno que lo hubiera hecho cuando éramos niños, ¿verdad? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Tommy en terapia? Sí, su médico le dijo que tenía que buscar ayuda o iba a tener un ataque al corazón. Resulta que ser un idiota enojado todo el tiempo no es bueno para la salud. Ambos nos quedamos en silencio con esa información por un momento. De todos modos, continuó Max, creo que ver todas las pruebas de lo que te había estado haciendo fue una llamada de atención para ambos y para mí, honestamente. La conversación cambió entonces a recuerdos de la infancia, algunos buenos, la mayoría malos. Fue la única vez que realmente habíamos hablado de cómo era crecer en esa casa. Me di cuenta de que ambos habíamos sido dañados por nuestros padres de diferentes maneras. ¿Sabes qué es lo que está mal?, dijo Max mientras nos preparábamos para irnos. Estaba tan celoso de que te fueras, pero nunca intenté irme yo mismo. No es fácil irse cuando todos te dicen que no puedes valerte por ti mismo. Asintió pensativamente. Sí, pero creo que lo estoy descubriendo ahora. Acordamos reunirnos de nuevo la semana siguiente. Mientras conducía a casa, sentí que estaba conociendo a mi hermanastro por primera vez. Durante los siguientes meses, Max y yo desarrollamos una amistad cautelosa. Nos reuníamos para tomar una cerveza cada 2 semanas, a veces solo hablábamos, otras veces nos sentábamos en un silencio cómodo. Estaba trabajando constantemente en ambos trabajos, había abierto una cuenta bancaria y estaba construyendo lentamente una vida para sí mismo. Seguí esperando que tropezara o revelara que todo esto era una elaborada estafa, pero nunca sucedió. Parecía genuinamente comprometido a cambiar su vida. 4 meses después de su inesperada visita a mi apartamento, Max me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos reunirnos en nuestra cafetería habitual. Cuando llegué, estaba radiante. Y me ascendieron en el almacén, anunció tan pronto como me senté. Supervisor de turno, mejor paga, horario regular. Eso es increíble, Max, felicidades. Y voy a dejar el trabajo de la gasolinera. Voy a usar esas horas de la noche para obtener mi GED en su lugar. Estaba genuinamente impresionada. Vaya, realmente lo estás haciendo, ¿verdad? Asintió, luciendo orgulloso y avergonzado. Sí, resulta que en realidad no soy un inútil en todo. ¿Quién lo iba a decir? Lo sabía, dije sin pensar. Por eso te ofrecí ese trabajo en el banco en acción de gracias. Su rostro decayó un poco. Sí, sobre eso lo siento, fui un idiota. Esa habría sido una buena oportunidad. Bueno, tal vez cuando obtengas tu GED podamos hablar de eso otra vez. Mi banco siempre está contratando. Max levantó la vista sorprendido. ¿Aún me ayudarías a conseguir un trabajo después de todo? La gente merece segundas oportunidades cuando realmente intenta cambiar, y tú claramente lo estás haciendo. Pasamos el resto de nuestra reunión para tomar cerveza hablando de los requisitos del GED y qué tipo de puestos podrían estar disponibles en mi banco en el futuro. Se sintió raro, pero bien, planear un futuro que incluyera a Max de una manera positiva. Esa noche vibró mi teléfono. Era una llamada de mi madre. Habíamos estado hablando con más frecuencia desde el accidente de Max, aunque nuestras conversaciones solían ser breves y superficiales. Alex, sonaba diferente, más apagada de lo habitual, quería agradecerte. ¿Por qué? Por lo que sea que le dijiste a Max. Él está tan bien ahora. Tommy y yo estamos muy orgullosos de él. Sentí una extraña mezcla de emociones. No hice nada, mamá. Max hizo estos cambios por sí mismo. Pero tú le diste una oportunidad cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Y yo sé que no siempre hice lo correcto contigo cuando estabas creciendo. Apreté el teléfono con más fuerza, sin estar preparada para esta conversación. Mamá, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo. También he estado hablando con alguien, una terapeuta. Se rió nerviosamente. Parece que todos en esta familia están en terapia ahora, excepto tú. ¿Quién dice que no lo estoy?, respondí, aunque no era cierto. Bastante justo. De todos modos, solo quería decir que lo siento por muchas cosas y estoy agradecida de que de que me estés dando otra oportunidad también. No supe qué decir, así que simplemente dije, gracias, mamá. Después de colgar, me senté en mi balcón mirando las estrellas, pensando en cuánto había cambiado en menos de un año. Desde el desastre de Acción de Gracias hasta lo que fuera que esta nueva dinámica familiar se estuviera convirtiendo. 6 meses después, Max aprobó su GED con excelentes calificaciones. Lo invité a cenar para celebrarlo y me sorprendió que trajera a mi madre y a Tommy. Aún más sorprendente fue lo agradable que resultó la noche. Tommy estaba más callado, menos autoritario de lo que recordaba. Mi madre parecía más presente, realmente escuchando cuando la gente hablaba en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Al final de la noche, Max me apartó.
Tengo algo para ti, dijo, entregándome un sobre. Dentro había un cheque por 17,000 pesos, la cantidad exacta que le había dado en acción de gracias. Max, no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. He estado ahorrando. El ascenso ayudó y he estado viviendo súper barato. Sonrió. Además, conseguí ese puesto de nivel de entrada en la sucursal del centro de tu banco. Gracias por hablar bien de mí. Te ganaste ese trabajo por tus propios méritos, le dije honestamente, tus puntajes de entrevista fueron excelentes. Aún así, no estaría aquí sin tu ayuda, señaló el cheque, y eso es solo el comienzo. Voy a devolver cada centavo que gastaste en mis facturas del hospital también. Intenté discutir, pero Max fue inflexible. Esto no se trata solo de dinero, se trata de responsabilidad, se trata de ser el tipo de persona que honra sus deudas. Mirando su rostro decidido, me di cuenta de que él necesitaba esto más de lo que yo necesitaba el dinero, así que acepté el cheque con un simple gracias. Más tarde esa semana, estaba almorzando con Bárbara cuando me preguntó cómo iban las cosas con mi familia. Sorprendentemente bien, le dije. Es como si tuviera toda una nueva familia que nunca esperé tener. ¿Y estás segura de que Max ha cambiado de verdad? No solo está actuando. Consideré la pregunta seriamente. Creo que sí. Ha pasado casi un año sin señales de alerta. Está trabajando duro, ahorrando dinero, incluso hablando de clases en la universidad comunitaria el año que viene. Bárbara asintió. Bueno, la gente puede cambiar cuando toca fondo. Parece que ese accidente fue su llamada de atención. Eso y que Tommy lo echara, agregué. A veces, lo mejor para alguien es tener que enfrentar las consecuencias. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Bárbara. No lo sé. Simplemente seguimos construyendo, supongo. Una reunión para tomar café a la vez. Esa noche recibí un mensaje de texto de Max. El gerente de la sucursal del centro quiere que me capacite para el equipo de banca personal. Todo esto es gracias a ti. Le respondí, no, es gracias a ti. Solo me alegro de que te esté yendo bien. Su respuesta llegó rápidamente, cena familiar en casa de mamá este domingo. Te protegeré de la nueva obsesión de Tommy con la comida sana. Aparentemente, la col rizada es su nueva personalidad. Me reí a carcajadas y luego escribí, claro, llevaré el postre. Al dejar mi teléfono, me di cuenta de algo importante. La dinámica familiar retorcida que había definido mi infancia se había ido. No éramos perfectos, ni mucho menos, pero todos lo estábamos intentando a nuestra manera, y tal vez eso era suficiente. Max y yo nunca tendríamos la típica relación de hermanos, teníamos demasiada historia, demasiadas cicatrices para eso, pero teníamos algo que funcionaba para nosotros. Una amistad cautelosa construida sobre el respeto mutuo y el esfuerzo genuino. Y por primera vez en mi vida, sentí que tenía un hermano, no solo un hermanastro que me hacía la vida miserable. A veces, la familia que construyes no es la familia en la que naciste, ni siquiera la familia en la que creciste. A veces es la que forjas a través de conversaciones difíciles, segundas oportunidades y la elección de ver a las personas por quienes están tratando de convertirse, no solo por quienes han sido.